El turismo tradicional te está vendiendo una mentira. Te muestran siempre las mismas 3 playas atestadas de gente y los mismos ángulos para hacer tus fotos en redes sociales. Mientras ignoran por completo que en México existe incluso un desierto cubierto de cráteres tan parecidos a la superficie de la luna que la mismísima NASA envió a sus astronautas aquí a entrenar antes de viajar al espacio. Un paisaje violento, aislado y gigantesco que casi ningún mexicano conoce en persona. Te doy la bienvenida a este recorrido especial por nuestro país. México está rodeado de anomalías geográficas, ciudades perdidas en medio de la naturaleza y santuarios ecológicos que están fuera del mapa del turismo común. Hoy vas a descubrir el conteo definitivo de los 8 lugares más secretos de México, parte 2, porque ya hicimos la parte 1, que casi nadie visita, pero que deberías conocer al menos una vez en la vida. Y bueno, al final de este video vas a ver el lugar exacto donde los astrónomos del programa Apolo caminaron en suelo mexicano. Prepárate para reprogramar tu lista de viajes y descubrir el México que no sale en las guías comerciales. Comenzamos nuestro viaje a 3 horas de la capital, adentrándonos en el semidesierto del estado de Querétaro, en el municipio de Cadereyta de Montes. Bienvenidos a la isla de Sibanza. Presta atención a esto, ¿ok? Este lugar no es una isla natural, nacida en el océano, como comúnmente conocemos como término de isla, ya que a finales de la década de los 90, la construcción de la imponente presa Fernando Iriart Valderrama inundó por completo el valle del río Moctezuma. Lo que antes eran las cumbres de pequeñas colinas secas terminaron convirtiéndose en pequeños puntos de tierra rodeados por millones de metros cúbicos de agua verde esmeralda. Lo fascinante de Sibanza es el choque de contrastes. Para llegar aquí tienes que navegar en lancha desde el muelle de la presa, dejando atrás los cañones rocosos y la vegetación de cactáceas. En medio de la nada se levanta este campamento insular compuesto por cabañas de estilo safari, que son de lujo gestionadas por la propia comunidad otomí de la región. El nivel de aislamiento es tal que las noches se cubren de un silencio absoluto, rompiendo por completo el estrés de las ciudades. Es la demostración perfecta de cómo la intervención humana y la geografía del semidesierto crearon este oasis oculto. De hecho, si eres de los que busca desconectarse del mundo y de la señal del celular y las redes sociales por unos minutos, regálame un like, deja un comentario. Pero no te acostumbres a la tranquilidad, porque en nuestro siguiente puesto nos adentraremos en las entrañas de un pueblo que la historia abandonó 2 veces. Ahora nos movemos hacia el estado de Guanajuato, a pocos kilómetros de San Luis de la Paz. Y aquí llegamos a Mineral de Pozos, conocido popularmente como el pueblo fantasma de México. Este lugar guarda una trágica y fascinante historia de auge y abandono. De hecho, durante la época del virreinato y el porfiriato, Mineral de Pozos fue una potencia minera, colosal, rica en oro, plata, cobre y mercurio. Sus calles estaban llenas de opulencia, tiendas de lujo y miles de mineros trabajando día y noche. ¿Pero por qué se convirtió en un pueblo fantasma? La respuesta está en 2 golpes históricos devastadores. La primera, el primer abandono ocurrió a principios del siglo XX con el estallido de la Revolución Mexicana, que detuvo la producción de las minas. Y bueno, el segundo golpe, el definitivo, llegó en la década de 1924, durante los conflictos de la Guerra Cristera, que inundaron masivamente y destruyeron los acueductos subterráneos de las minas principales, como la mina de Santa Brígida y la de San Rafael. Cuadrillas de mineros tuvieron que huir a toda prisa, dejando herramientas, maquinarias y casas intactas, así que el pueblo quedó literalmente desértico durante décadas y congelado en el tiempo. Hoy en día caminar por el Mineral de Pozos es recorrer las ruinas de caserones de adobe sin techo, haciendas de beneficio abandonadas y los imponentes hornos de los jesuitas. Puedes contratar a guías locales autorizados para descender por las escaleras de caracol hacia los tiros de las minas subterráneas que se encuentran a decenas de metros bajo tierra. Sentir este cambio de temperatura, la humedad y el eco de la roca te transporta de inmediato al siglo XIX. Pero yo te pregunto, ¿te atreverías a caminar por estos pasadizos oscuros completamente solo o sola? Yo lo dudaría, así que respira profundo porque del desierto subterráneo de Guanajuato nos vamos directamente al corazón místico de la selva veracruzana. Ahora viajamos hacia la costa del Golfo de México, en el sur del estado de Veracruz. Bienvenidos a la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Este no es un parque natural ordinario,
Es uno de los ecosistemas de selva tropical húmeda más septentrionales del planeta Tierra y la cuna antigua de la civilización Olmeca, por si no lo sabían. Aquí ocurre un fenómeno geográfico fascinante. La sierra volcánica de los Tuxtlas choca de frente con las olas del mar, creando una humedad constante, niebla y vegetación exuberante. A ver, los Tuxtlas es una potencia en biodiversidad, alberga más de 500 especies de aves, cientos de mamíferos como el mono aullador y el jaguar, y miles de plantas medicinales. Dentro de esta reserva se encuentra la mística laguna de Catemaco y la impresionante cascada del Salto de Yapantla, una caída de agua de más de 40 metros de altura y 50 metros de ancho, que sirvió como escenario para las películas como Apocalipto. Así es, como lo escuchaste. Pero más allá de su belleza natural, este lugar carga una tradición cultural única de herbolaria, medicina tradicional y botánica ancestral transmitida de generación en generación. Caminar por los senderos de la laguna de Sontecomapan, navegando entre los manglares tupidos, hasta salir a playas vírgenes donde la selva literalmente toca el agua de la playa. Pues te da esta sensación de estar explorando un mundo prehistórico. Y bueno, es un refugio salvaje que se ha mantenido a salvo del desarrollo urbano. Pero si crees que la selva del sur de este único lugar con arquitectura monumental es lo mejor, prepárate para viajar al norte y conocer un laberinto de barro que desafía todo lo que te enseñaron en la escuela. Ahora cruzamos el mapa completo y nos situamos en el municipio de Casas Grandes en el estado de Chihuahua. Así llegamos a la zona arqueológica de Paquimé. Mucho tiempo nos vendieron la idea falsa de que las grandes civilizaciones prehispánicas solo florecieron en el centro y sur de México. Paquimé es la prueba histórica irrefutable de que el norte del país fue el hogar de una cultura avanzada que dominó la arquitectura del desierto. Esta ciudad no se parece en nada de lo que hayas visto, por ejemplo, en Teotihuacán o en Yucatán. Paquimé fue construida por la cultura Casas Grandes, utilizando una técnica arquitectónica fascinante. Muros de barro modelado y vertido de hasta 4 pisos de altura. Los habitantes aquí crearon un complejo urbano masivo compuesto por edificios departamentales, pasadizos laberínticos y puertas en forma de la letra T, diseñadas estratégicamente para controlar la ventilación y la temperatura frente a los climas extremos del desierto de Chihuahua. Pero el dato de ingeniería que va a volarte tu cabeza es su sistema hidráulico. Paquimé contaba con una red de acueductos subterráneos, acequias y cisternas de almacenamiento que traían agua fresca desde manantiales ubicados a kilómetros de distancia. Estas se distribuían en la habitación. Además, fue un centro comercial transcontinental. Los arqueólogos descubrieron criaderos rituales de guacamayas rojas dentro de la ciudad. Los habitantes traían estas aves desde las selvas tropicales del sur a más de 2000 kilómetros de distancia para criarlas en el desierto y comerciar con sus plumas sagradas. Todo esto es una obra maestra de la adaptación humana. Sin embargo, si este milagro de barro te sorprende, el puesto número 4 te costará el milagro ecológico más grande de la historia de los océanos. Ahora viajamos hacia la punta de la península en el estado de Baja California Sur. Bienvenidos a Cabo Pulmo. Este rincón a orillas del Golfo de California alberga el único arrecife de coral vivo. Pero la historia detrás de Cabo Pulmo no es solo su belleza submarina. Es la historia del rescate ecológico más drástico y exitoso. Es la historia del rescate ecológico más drástico y exitoso en la historia de la biología marina mundial. En la década de los años 80 y 90, Cabo Pulmo era un pueblo de pescadores comunes. La sobrepesca desmedida y el uso de redes de arrastre destruyeron el arrecife por completo. Así que el coral quedó blanqueado. Los peces desaparecieron y el ecosistema estuvo al borde del colapso total. En 1995, la propia comunidad local, asesorados por científicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, tomó una decisión radical y sin precedentes. Decidieron dejar de pescar de forma voluntaria. Prohibieron la extracción de cualquier especie marina y convirtieron la zona en un parque nacional protegido por ellos mismos. Y para todo esto, ¿cuál fue el resultado científico? Pues que la biomasa marina demostraron que en menos de 10 años la cantidad de peces y vida marina en Cabo Pulmo aumentó en más de un 400%. En la recuperación marina más rápida jamás registrada en la
Es la recuperación marina más rápida jamás registrada en el planeta. Hoy en día, si tú te sumerges en sus aguas cristalinas, puedes nadar de miles de yureles agrupados en cardúmenes gigantescos que parecen tornados bajo el agua, encontrarte con tiburones toro, tortugas marina y mantarrayas gigantes. La comunidad pasó de vivir de la pesca a vivir del turismo sustentable. Es un testimonio vivo de que la naturaleza puede regenerarse si el ser humano le da el espacio para respirar. Pero si el agua del océano te parecía pacífica, nuestro puesto número 3 te llevará a una laguna volcánica con seres vivos que guardan el origen de la vida. Ahora nos trasladamos al estado de Puebla, en el municipio de Tepeyagualco. Llegamos a la laguna de Alchichica. Cuando te acercas a este lugar, la vista es inquietante. Se trata de un Axalapasco, un gigantesco cráter volcánico sumergido que se llenó de agua altamente salina y alcalina hace miles de años. Mide más de 2 kilómetros de diámetro y alcanza profundidades que superan los 70 metros. Alchichica parece un paisaje sacado de otro planeta por las extrañas estructuras de roca blanca que bordean toda la orilla de la laguna, parecidas a los arrecifes de coral seco o estalagmitas gigantes. Pero aquí viene el dato neurocientífico que va a romper tu cabeza. Pues estas rocas blancas no son piedras inanimadas. Son estromatolitos o microbialitos, estructuras formadas por colonias de cianobacterias que realizan fotosíntesis y precipitan carbono de calcio. Los estromatolitos son los seres vivos más antiguos registrados en la Tierra, con más de 3.500 millones de años de existencia. Fueron incluso estos mismos microorganismos los que produjeron el oxígeno primitivo que transformó la atmósfera de nuestro planeta y permitió la aparición de la vida compleja. Alchichica es uno de los poquísimos lugares del planeta donde estos organismos siguen vivos y creciendo, además debido a su agua salada y aislamiento geográfico. La laguna alberga especies endémicas únicas en el mundo, como el ajolote de Alchichica, y por si esto fuera poco, la cultura local menciona que en la laguna hay un aura de misterio, pues es alimentada por historias de luces extrañas que se sumergen en sus profundidades sin dejar rastro. ¿Es solo un fenómeno científico o un portal místico? Lo que es innegable es su valor biológico incalculable, pero de un cráter alienígena en Puebla nos vamos a la montaña de Chiapas para conocer la pirámide que logró lo que parecía imposible. Viajamos hacia la zona de los Altos de Chiapas en el municipio de Ocosingo y serán bienvenidos a Toniná. Presta mucha atención a este dato porque te romperá por completo lo que la mayoría de los mexicanos cree sobre su historia. Durante décadas nos enseñaron en los libros escolares que las pirámides más altas de México eran las pirámides del Sol en Teotihuacán o el castillo de Chichén Itzá. Pero la arqueología moderna demostró que Toniná las supera a todas. Toniná no es una pirámide común construida en una explanada plana, es una acrópolis monumental de 7 plataformas masivas labradas directamente sobre la ladera de una montaña natural. Alcanza una altura impresionante de más de 75 metros de elevación. Para que te des una referencia directa, la pirámide del Sol mide 65 metros y el castillo de Chichén Itzá mide apenas 30 metros. Toniná es una montaña sagrada, artificial construida bloque por bloque, albergando en su interior más de 300 templos, altares, palacios y un laberinto de escalinatas de piedra. Pero la historia militar de Toniná es aún más fascinante. De hecho, en esta ciudad maya era una potencia bélica despiadada. Mantuvo una rivalidad sangrienta contra la vecina ciudad de Palenque durante siglos. En el año 711 después de Cristo, el ejército de Toniná invadió Palenque, derrotó a sus fuerzas y capturó a su gobernante, Kanyong Chitán II, manteniendo como prisionero de guerra. Los grabados en piedra que se conservaban en la cima de Toniná muestran las imágenes de los reyes enemigos decapitados y sometidos. Es una fortaleza militar maya de escala colosal que el turismo masivo casi no visita. Pero sin embargo, ninguna de estas 7 maravillas se compara con el paisaje espacial de nuestro primer puesto. Por lo que hemos llegado al clímax absoluto de nuestra expedición, el lugar donde resolvemos el misterio espacial que te prometí al inicio del video. Viajamos al noroeste de México, en el estado de Sonora, entre el Golfo de California y la frontera con Estados Unidos. Bienvenidos a la reserva de la biosfera del Pinacate y el gran desierto de Altar. Estás parado frente a una de las maravillas geológicas más extremas del planeta Tierra,
un escudo volcánico activo rodeado por un mar de dunas gigantescas que cambian de forma con el viento. El Pinacate cuenta con más de 500 conos volcánicos y 10 cráteres tipo mar, nacidos de explosiones freatomáticas gigantescas de hace miles de años. El más imponente de todos es el cráter Elegante, una fosa circular perfecta de más de 1400 metros de diámetro y 250 metros de profundidad en la roca de basalto negro. El paisaje es tan desolado, violento y carente de vegetación que si miras al horizonte es imposible distinguir si estás en el planeta Tierra o en la superficie de la Luna o Marte. Y aquí va la revelación histórica verídica que pocos conocen. Entre los años 1965 y 1970, la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, eligió exactamente el campo volcánico del Pinacate como el centro de entrenamiento geológico para los astronautas del programa Apolo. Astronautas legendarios como Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Alan Shepard caminaron en estos cráteres sonorenses de prueba para aprender a reconocer rocas volcánicas, recolectar muestras de basalto y adaptarse a la topografía lunar antes de despegar en el cohete Saturno V hacia la Luna. El Pinacate fue la antesala terrestre de la llegada del ser humano al espacio exterior, un territorio sagrado protegido por la nación de Tohono, que representa la máxima entrega de belleza natural y misterio de México que tiene para ofrecer al mundo. Conocer el desierto donde la NASA entrenó para la Luna te demuestra que México esconde paisajes de otro mundo. Pero si creías que este campo de cráteres volcánico era el secreto más profundo del país, te falta descubrir el abismo sumergido en la selva maya donde se halló un río tóxico flotando bajo el agua, y el esqueleto de un joven y el esqueleto de 1000 años de antigüedad. En este video que te dejo aquí al lado vas a entrar a las profundidades de Xibalbá y verás lo que los arqueólogos descubrieron en el fondo de los cenotes sagrados. Dale click ahora mismo y continúa explorando el México